Sí, efectivamente, un tratamiento de ortodoncia también puede ser que no esté yendo bien. En este vídeo os voy a comentar 5 razones por las que podéis detectar vosotros mismos que a lo mejor vuestro tratamiento no está yendo bien. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Uno, lo más importante es que os realicen un buen diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque obviamente vamos a mover huesos, vamos a mover dientes. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor lo que os tienen que hacer es atrasar la mandíbula y a lo mejor lo que os hacen es que os la adelantan. O a lo mejor, por ejemplo, os tienen que operar y no os operan, no os hacen la cirugía ortognática que os hace falta. Es decir, es súper importante que os hagan un buen diagnóstico, y para ello es muy importante que al ortodoncista al que acudáis sepáis que es una persona que tiene buenos estudios, que ha hecho la licenciatura de odontología, que luego se ha especializado 3 años más en un máster de ortodoncia, que está completamente cualificado para poder realizar un buen diagnóstico de ortodoncia. Entonces, para un buen diagnóstico en ortodoncia es muy importante la toma de registros iniciales para el estudio. Tenéis que saber que os tienen que hacer una ortopantomografía, que es una radiografía panorámica en 2 dimensiones, una teleradiografía lateral, unos moldes, unas fotografías y luego, por supuestísimo, que os expliquen bien y detenidamente cuál va a ser objetivos en vuestro tratamiento. Pues si hay que quitar dientes, si no hay que quitar dientes, lo que sea, para que sepáis que está bien planificado y que vuestro doctor tiene súper claro cómo tiene que ser el tratamiento. Algo muy importante, chicos, aparte del diagnóstico, son las fuerzas controladas. Muchas veces, si por lo que sea vuestro ortodoncista está un mes haciendo más fuerzas de lo normal, pueden provocarnos problemas a la hora de las encías, del hueso, que se nos retraigan un poco las encías. Por lo tanto, lo que os comentaba, es muy importante que os atienda un buen profesional, que sepa bien las fuerzas que tiene que aplicar, cómo tiene que hacerlo, porque cuando aplicamos fuerzas excesivas podemos perder algún diente. 2. Existe un término que nosotros denominamos como canteo del plano oclusal. Muchas veces hay dientes en los que queremos tirar de ellos, queremos traccionar de ellos, y resulta que estos dientes están anquilosados. Es decir, ¿qué significa el término de anquilosados? Que se ha formado hueso alrededor de ese diente. Entonces, claro, si ya se ha formado hueso alrededor de ese diente, nosotros no podemos tirar de este diente. ¿Qué es lo que pasa? Que ponemos arcos, ponemos todo lo que se nos ocurre para mover y colocar ese diente, y como ese diente está anquilosado, ese diente no se mueve y lo que pasa es que se nos mueven el resto de los dientes. Entonces se ve súper claro lo que es un canteo del plano oclusal, y es que en vez de estar los dientes así, van a estar completamente así, a raíz de haber intentado de traccionar un diente, ya sea para arriba o para abajo. Entonces, si estáis viendo que está pasando en vuestra boca algo parecido, comentárselo a vuestro ortodoncista para que enseguida le ponga solución. 3. Es muy importante en los casos en los que tenemos que traccionar caninos, traccionar los colmillitos que se quedan dentro del hueso. ¿Por qué es muy importante? Porque hay que saber bien si podemos traccionar de ellos. Es decir, la orientación, en la posición exactamente en la que están. Normalmente casi siempre pedimos un TAC, que es una radiografía en 3 dimensiones, para ver exactamente dónde está. Una vez que traccionamos de estos dientes, es lo que os comentaba un poco en el punto número 2. Tenéis que saber que puede ser que se haya formado hueso alrededor, sobre todo si ha pasado mucho tiempo, y que no se puede traccionar de ese diente porque va a empujar al resto de los dientes, y de esta forma lo que vamos a hacer es fastidiar, empeorar el resto de los dientes. Por lo tanto, si están empujando de algún diente, están intentando traccionar que está dentro del hueso y veis que lleváis mucho tiempo y que ese diente no sale, hay muchas alternativas, pues a lo mejor que tengan que fresar un poquito, hay muchas cosas, pero comentárselo a vuestro ortodoncista, porque tampoco es bueno estar tanto tiempo con la ortodoncia puesta, y más si vemos que no estamos obteniendo el resultado de, específicamente ese diente, de querer sacarlo. 4. Brackets mal cementados. Este es un tema que muchos de vosotros podéis incluso apreciar, porque no hace falta ser ortodoncista para saber que un diente de repente está súper hacia arriba o muy hacia abajo. Normalmente, en el momento en el que os colocamos los brackets, tarda 2, 3, 4 meses, tenéis que ir viendo cómo se van alineando y nivelando. Entonces, si veis que de repente uno está para arriba, otro está para abajo, uno está más torcido, otro, y veis que van pasando los meses y los meses y los meses, y que veis el resto de vuestros dientes colocados, pero hay 2 o 3 que estáis viendo que no se colocan, muchas veces puede ser porque esos brackets estén mal cementados. Entonces, si sospecháis de esto, comentárselo a vuestro ortodoncista para que os lo recemente. Y 5. Hay muchas veces que tenemos muchísimo apiñamiento. Entonces, es
Tan importante el diagnóstico que os comentaba en el punto número 1, porque hay veces que no nos queda otra que exodonciar dientes. Porque tenemos exodonciar dientes es quitar dientes. 1, 2, 3, 4, los que sean necesarios para que el resto de los dientes nos quepan y sobre todo para que la mordida nos quede bien cuadrada. Si esto no se hace desde el principio y se ponen a colocar vuestros dientes sin haber extraído dientes cuando hacía falta, ¿qué va a pasar? Que al no haber espacio, los dientes normalmente lo que pasa es que se proinclinan muchísimo y los podemos incluso sacar de lo que es la tabla ósea y perder esos dientes. Por lo tanto, si veis, de repente veis que tenéis los dientes súper proinclinados, los de arriba de repente súper hacia afuera, los de abajo igual súper hacia afuera, porque tenéis mucho apiñamiento y veis que vais a tener la sensación de que no os caben los dientes en la boca, pues lo mismo, chicos, comentáselo a vuestro ortodoncista para que intente poner solución. No cortes el vídeo, te voy a explicar algo que también es muy fácil que tengáis que detectar, que es el tiempo. Importantísimo. Unos brackets puestos en boca demasiado tiempo pueden provocar problemas graves. ¿Por qué? Porque si encima durante todo este tiempo están ejerciendo fuerzas, cuando realizamos fuerzas excesivas e innecesarias, el problema que tenemos es que se reabsorben las raíces. Entonces el hueso baja, la raíz se reabsorbe y los dientes tienen movilidad. Cuando los dientes tienen mucha movilidad, problema. Entonces, si podemos evitar todo esto, me alegro que estéis viendo este vídeo, si estáis todavía a tiempo, porque podemos salvar dientes. Bueno, espero haberte ayudado si veis que estáis teniendo algún problemilla con vuestra ortodoncia. Y bueno, ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier vídeo que queráis que os hagamos, escribirnos aquí debajo. Y por supuestísimo, si os ha gustado este vídeo y os ha servido, darle un like. Y os deseo a todos una feliz semana.